Saludos exploradores del universo. Bienvenidos a Mystic Realms en español. Hoy nos embarcamos en una nueva odisea a través del misterio, la ciencia y los secretos más profundos del cosmos. Prepárense, porque el destino nos llama más allá de las estrellas. Y recuerden, incluso en el silencio del espacio, hay una voz que nos guía. El viaje comienza ahora. La almirante Keiko Tanaka tenía 42 años cuando descubrió que el mayor regalo de la humanidad a la galaxia no era su tecnología, su arte o su cultura. Era su capacidad única de olvidar. Y toda civilización alienígena estaba dispuesta a pagar cualquier precio por aprenderlo. El descubrimiento comenzó durante conferencia diplomática rutinaria en la Estación Concordia. Keiko representaba a la Tierra en negociaciones comerciales con los memoritas, una especie antigua conocida por su capacidad de recordar perfectamente cada momento de sus vidas individuales y colectivas. Almirante Tanaka, el archivista primero de los memoritas, un ser llamado Registro Eterno, la abordó durante receso. Necesito hacerle pregunta personal que puede parecer extraña. Por supuesto, respondió Keiko, intrigada por el tono inusualmente urgente en la voz del memorita. ¿Cómo lo hacen?, preguntó Registro Eterno. ¿Cómo pueden los humanos simplemente olvidar? Hemos estudiado sus mentes durante décadas, y ustedes parecen perder información constantemente. Recuerdos se desvanecen, detalles se distorsionan. Experiencias traumáticas eventualmente pierden su agudeza emocional. ¿Es defecto genético? ¿Enfermedad? ¿O es algo que pueden controlar? Keiko frunció el ceño. No es defecto. Es función normal del cerebro humano. Olvidamos naturalmente, especialmente cosas que no son importantes o que son demasiado dolorosas para recordar constantemente. Pero eso es... Registro Eterno pausó, buscando palabras. Eso es extraordinario. Nosotros los memoritas recordamos todo. Cada conversación, cada herida, cada pérdida, cada traición. Durante toda nuestra vida de 1000 años, cargamos memoria perfecta de cada momento. Y es... La voz se quebró. Es insoportable. Durante las siguientes semanas, Keiko aprendió la verdad terrible sobre los memoritas. Su memoria perfecta no era bendición, era maldición. Cada memorita cargaba el peso acumulativo de todos sus traumas, todos sus errores, todas sus pérdidas. Y a diferencia de los humanos, que eventualmente sanaban cuando los recuerdos se desvanecían, los memoritas nunca sanaban, solo acumulaban más dolor. La tasa de suicidio entre mi especie, Registro Eterno explicaba durante conversación privada, aumenta exponencialmente con la edad. Aquellos que viven más de 500 años casi siempre eligen terminar sus vidas, no porque estén enfermos, sino porque el peso de la memoria perfecta se vuelve insoportable. Recuerdan cada momento vergonzoso con claridad cristalina. Cada ser querido perdido, cada oportunidad desperdiciada. Y esos recuerdos nunca se desvanecen, nunca pierden su intensidad emocional. Keiko sintió horror frío. ¿Y no hay forma de olvidar deliberadamente? Ninguna, respondió Registro Eterno. Hemos intentado durante milenios, tecnología, medicamentos, cirugía cerebral. Nada funciona. Nuestra biología simplemente no permite el olvido. Y cuando observamos a los humanos, a otras especies con memoria imperfecta, sentimos algo que solo puedo describir como envidia profunda. La conversación llevó a Keiko a investigación más amplia, y lo que descubrió era asombroso. Los memoritas no eran únicos. Había docenas de especies en la galaxia con memoria perfecta o casi perfecta, y todas sufrían problemas similares. Tasas altas de enfermedad mental, dificultad para superar traumas, sociedades paralizadas por rencores antiguos que nunca se desvanecían porque los recuerdos permanecían perfectamente frescos. Es como explicaba el Dr. James Kowalski, neuropsicólogo del equipo de Keiko, después de meses de investigación. Como si el olvido fuera mecanismo de supervivencia evolutiva. Los humanos olvidamos no porque seamos defectuosos, sino porque recordar perfectamente todo nos volvería locos. El olvido nos permite sanar, nos permite perdonar, nos permite seguir adelante. 6 meses después de la conversación inicial con Registro Eterno,
Keiko recibió propuesta extraordinaria. El Consejo Memorita ofrecía lo impensable: acceso completo a sus archivos históricos, tecnología avanzada valorada en trillones, territorios estelares, cualquier cosa que la humanidad deseara. A cambio de una sola cosa, la capacidad de olvidar. No pedimos tecnología de borrado de memoria, explicaba Registro Eterno durante presentación formal ante el Consejo de la Tierra. Entendemos que eso sería imposible con nuestras diferencias biológicas. Lo que pedimos es entrenamiento, guía, método humano de procesar trauma de forma que eventualmente pierda su poder emocional. Cualquier cosa que puedan enseñarnos sobre cómo dejar ir el pasado. El debate en la Tierra fue intenso. ¿Cómo podía la humanidad enseñar a otra especie a olvidar cuando el olvido no era técnica, sino resultado de biología? ¿Era ético siquiera intentarlo? Pero debemos intentar, argumentaba Keiko ante el Consejo Terrestre. Los memoritas están sufriendo, y si hay forma de ayudarlos, tenemos obligación moral de hacerlo. Durante los siguientes 5 años, equipos de psicólogos, neurocientíficos y terapeutas humanos trabajaron con los memoritas. No podían darles olvido biológico, pero podían enseñar técnicas, meditación, reencuadre cognitivo, terapia de exposición, métodos que los humanos habían desarrollado durante milenios para procesar trauma y dolor. Los resultados fueron mixtos. Algunos memoritas aprendieron a reducir el impacto emocional de sus recuerdos perfectos. Otros no pudieron, pero todos estaban agradecidos por el intento. Y la noticia se extendió por la galaxia. Pronto, otras especies con memoria perfecta o casi perfecta contactaron a la humanidad. Los registradores, los archivistas, los eternos conscientes. Docenas de civilizaciones que habían estado sufriendo en silencio el peso de recuerdos que nunca se desvanecían. Somos, declaraba el doctor Hassan al-Rahman durante Simposio Galáctico, aparentemente la única especie inteligente conocida que ha evolucionado con capacidad robusta de olvidar. Y eso nos convierte en recurso único en la galaxia, no por nuestra tecnología o nuestra fuerza militar, sino por nuestra debilidad neurológica que resulta ser superpoder psicológico. Keiko vivió para ver los primeros 30 años de lo que sería llamado el Proyecto Olvido. Murió a los 72 años. Habiendo dedicado 3 décadas a ayudar a especies alienígenas a aprender técnicas humanas de sanación. Sus últimas palabras fueron: el olvido no es falla, es misericordia. Y compartir esa misericordia es el acto más humano que podemos hacer. 50 años después del primer contacto con los memoritas, la humanidad había establecido institutos de sanación en 300 sistemas estelares. No hospitales en sentido tradicional, sino centros de aprendizaje donde especies con memoria perfecta podían estudiar métodos humanos de procesar y eventualmente disminuir el impacto emocional de recuerdos dolorosos. Cada instituto era único, adaptado a las necesidades específicas de la especie que servía. El Instituto Memoria Serena, dedicado a los memoritas, ocupaba luna entera orbitando planeta madre memorita. Sus instalaciones incluían salas de meditación diseñadas con acústica que facilitaba concentración profunda, jardines terapéuticos donde pacientes podían caminar mientras practicaban técnicas de distanciamiento emocional. Y lo más importante, bibliotecas de historias humanas, casos documentados de cómo humanos individuales habían procesado y sanado de traumas severos. Lo más valioso, explicaba la doctora Sarah Blackwood, directora del Instituto Memoria Serena, no son nuestras técnicas en sí mismas, es ver ejemplos de sanación que funcionan. Los memoritas han vivido milenios creyendo que su sufrimiento era inevitable, ver que otros pueden sanar. Incluso si nosotros los humanos sanamos de manera diferente, les da esperanza. Y la esperanza es donde comienza todo proceso de sanación. Los memoritas desarrollaron lo que llamaban meditación de distancia. La técnica requería práctica intensiva durante años. El practicante comenzaba identificando recuerdo específico doloroso. Luego, en lugar de revivirlo emocionalmente como normalmente sucedía, practicaban observarlo como si fuera película protagonizada por otra persona. Creaban narrativa en tercera persona. Hubo un ser que experimentó esta pérdida.
En lugar de yo experimenté esta pérdida. No podían olvidar hechos, pero podían aprender a ver esos hechos como si hubieran sucedido a otra persona, a crear distancia psicológica entre el recuerdo y la respuesta emocional. Los primeros practicantes reportaban que tomaba aproximadamente 5 años de práctica diaria para lograr distancia significativa de un solo recuerdo traumático. Pero una vez que dominaban la técnica con un recuerdo, podían aplicarla más rápidamente a otros. Es como explicaba Memoria en Paz, uno de los primeros graduados exitosos del programa, como aprender idioma nuevo. Al principio, cada palabra requiere esfuerzo consciente, pero eventualmente el proceso se vuelve más natural. No automático, nunca será eso para nosotros, pero más manejable. Los registradores, otra especie con memoria perfecta, desarrollaron técnica diferente porque su neurología era fundamentalmente distinta de los memoritas. Donde los memoritas experimentaban cada recuerdo con intensidad emocional completa cada vez que lo recordaban. Los registradores simplemente mantenían archivo mental perfecto, sin necesariamente experimentar la emoción asociada cada vez. Su problema era diferente. Podían acceder instantáneamente a cualquier agravio pasado y, aunque no lo experimentaran emocionalmente de forma automática, elegían hacerlo cuando querían justificar hostilidad presente. Para ellos, el Instituto de Liberación de Archivo desarrolló dilución temporal. La técnica era paradójica. Al forzarse a recordar deliberadamente eventos específicos miles de veces en sesiones controladas, eventualmente el impacto emocional se reducía. Era proceso lento y doloroso, pero funcionaba. Es como, explicaba Archivo Claro, terapeuta humano especializado en trabajar con registradores. Exposición terapéutica extrema. En humanos, usamos exposición gradual a memorias traumáticas para reducir su poder. Con registradores, que pueden acceder perfectamente a sus memorias sin deterioro, podemos usar exposición masiva. Les hacemos recordar el evento 100 veces en una sesión, luego 1000 veces durante un mes. El recuerdo permanecía perfectamente claro, pero el dolor asociado gradualmente disminuía hasta volverse manejable. El proceso era agotador. Pacientes registradores típicamente pasaban por 6 meses de sesiones intensivas, durante las cuales deliberadamente se sumergían en sus peores memorias una y otra vez. Muchos casi se rendían, pero aquellos que completaban el programa emergían transformados. Los recuerdos permanecían, pero ya no controlaban sus vidas. Los eternos conscientes requerían aproximación completamente diferente. Su memoria no era perfecta en sentido de recordar cada detalle visual o auditivo, pero recordaban perfectamente cada sensación emocional que habían experimentado. Un eterno podía no recordar exactamente qué palabras se dijeron durante argumento hace 500 años, pero recordaba precisamente cómo se había sentido. La intensidad exacta de la ira, el matiz específico de la traición, la profundidad precisa del dolor. Para ellos, el Instituto de Equilibrio Emocional desarrolló recontextualización afectiva. La técnica involucraba aprender a separar la memoria de la emoción, experimentando deliberadamente la misma emoción en contextos completamente diferentes y más seguros. Un eterno que cargaba trauma de traición aprendería a experimentar esas mismas sensaciones emocionales durante ejercicios teatrales o simulaciones de realidad virtual donde el contexto era claramente ficticio y seguro. El cerebro humano, explicaba el Dr. Marcus Cho, quien había desarrollado la técnica, naturalmente desacopla emociones de sus contextos originales con el tiempo. Sentimos tristeza al ver película triste, pero no es la misma que tristeza por pérdida real, incluso si las sensaciones son similares. Los eternos conscientes no tienen ese desacoplamiento natural. Entonces lo entrenamos deliberadamente. Les enseñamos que la sensación de traición, la emoción pura, puede existir sin el peso del evento real que la causó originalmente. Cada especie requería aproximación personalizada, y cada éxito, cada individuo que aprendía a manejar mejor sus memorias perfectas, validaba la inversión masiva de recursos que la humanidad había hecho en el proyecto Olvido. 100 años después del descubrimiento de Keiko, algo extraordinario emergió. Las especies que habían aprendido técnicas humanas de sanación comenzaron a prosperar de formas que nunca antes habían experimentado.
La tasa de suicidio entre los memoritas cayó 80%. Los registradores reportaban mayor felicidad general. Los eternos conscientes desarrollaron nuevas formas de arte basadas en reinterpretar memorias antiguas con nuevas perspectivas emocionales. Es como explicaba Registro Eterno, ahora anciano de 900 años que había elegido no terminar su vida gracias a técnicas aprendidas, como si hubiéramos estado cargando piedras innecesarias. Los humanos no nos enseñaron a soltar las piedras, eso es imposible para nosotros, pero nos enseñaron a cargarlas de manera diferente, a distribuir el peso, y eso marca toda la diferencia. 200 años después, la galaxia había cambiado fundamentalmente. El Proyecto Olvido había crecido de iniciativa pequeña a movimiento galáctico. 20 especies diferentes, con varias formas de memoria mejorada, habían adoptado técnicas humanas de sanación, y todas reportaban mejoras dramáticas en salud mental colectiva. Pero entonces surgió pregunta inquietante. Si olvidar era tan valioso, ¿qué pasaba con especies que olvidaban demasiado? ¿Había especies que sufrían del problema opuesto? La respuesta vino de los efímeros. Una especie con vida útil de solo 20 años y memoria que se desvanecía rápidamente. Para ellos, el problema no era recordar demasiado, sino no recordar suficiente. Olvidaban lecciones importantes, repetían errores, perdían su historia cultural porque simplemente no podían mantener información durante periodos largos. La delegación efímera que llegó a la Tierra era conmovedora en su urgencia. Su portavoz, un individuo llamado Breve pero Brillante, tenía solo 17 años, pero ya mostraba señales de deterioro cognitivo que afectaba a su especie en años finales. Nuestras vidas son llamas, explicaba Breve durante presentación ante el Consejo del Proyecto Olvido. Brillantes pero fugaces. Y como llamas, dejamos poco atrás excepto cenizas. Cada generación nuestra debe redescubrir lecciones que nuestros padres aprendieron. Reinventamos la rueda, literalmente, cada pocos siglos porque olvidamos cómo funciona. Nuestro progreso tecnológico es glacial porque no podemos mantener conocimiento acumulativo. Era trágico, pero fascinante. Los efímeros habían alcanzado viaje espacial, logro notable considerando sus limitaciones, pero les había tomado 100.000 años alcanzar lo que especies con mejor memoria lograban en 1000. Y cada avance había sido descubierto, olvidado y redescubierto docenas de veces. Necesitamos lo opuesto de lo que necesitan los memoritas, explicaba Breve durante audiencia subsiguiente. No necesitamos aprender a olvidar, necesitamos aprender a recordar. Y esperábamos que los humanos, con su equilibrio único entre recordar y olvidar, pudieran ayudarnos también. El desafío era diferente pero igualmente complejo. ¿Cómo ayudabas a una especie a recordar mejor sin cambiar su biología fundamental? La respuesta vino de múltiples direcciones. Primero, los ingenieros humanos desarrollaron lo que llamaron bibliotecas vivientes. No simples bases de datos, sino sistemas de inteligencia artificial específicamente entrenados para interactuar con mentes efímeras. Estos sistemas aprendían cómo cada individuo efímero procesaba información y presentaban conocimiento en formatos optimizados para su retención. No era memoria perfecta, pero mejoraba significativamente la retención de información crítica. Segundo, antropólogos humanos trabajaron con culturalistas efímeros para desarrollar tradiciones orales mejoradas. Los efímeros ya tenían historias y canciones, pero los humanos les enseñaron técnicas mnemotécnicas más sofisticadas. Rimas, ritmos, asociaciones visuales. Métodos que culturas humanas antiguas habían usado antes de la escritura para preservar información importante. Nuestros ancestros, explicaba la profesora Indira Patel, especialista en tradiciones orales, podían memorizar poemas épicos de miles de líneas usando técnicas específicas. Los efímeros tienen vidas cortas y memoria que se desvanece, pero durante sus primeros 15 años son perfectamente capaces de aprender. Si optimizamos qué aprenden y cómo lo aprenden durante esos años formativos, podemos mejorar dramáticamente lo que retienen. Tercero, y quizás más importante, psicólogos humanos ayudaron a los efímeros a desarrollar marcos culturales que valoraban la documentación exhaustiva, no como tarea tediosa sino como acto sagrado.
Cada efímero era animado a mantener diario detallado de su vida corta. Y estos diarios se volvían tesoros familiares, leídos y releídos por descendientes que buscaban aprender de experiencias de ancestros que nunca habían conocido. La transformación fue gradual pero profunda. Después de solo 3 generaciones, 60 años, los efímeros mostraban mejoras dramáticas en continuidad cultural. El conocimiento técnico comenzaba a acumularse de forma más consistente. Los errores del pasado se repetían menos frecuentemente. Y lo más importante, los efímeros individuales reportaban mayor sentido de conexión con su historia y cultura, algo que habían carecido cuando cada generación era efectivamente una isla temporal. Esto llevó a expansión del proyecto. Ya no era solo sobre enseñar a olvidar, era sobre enseñar equilibrio. Ayudar a especies con memoria perfecta a olvidar más. Ayudar a especies con memoria deficiente a recordar mejor. Y los humanos, con su memoria imperfecta pero funcional, se convirtieron en mediadores, en maestros de equilibrio cognitivo. 500 años después del descubrimiento de Keiko, la humanidad había desarrollado nueva industria completa, ingeniería mnémica. No alteraban biología cerebral, eso seguía siendo imposible para la mayoría de especies, pero desarrollaban tecnología de asistencia, técnicas psicológicas y marcos culturales que ayudaban a especies a manejar sus capacidades de memoria únicas. Para especies con memoria perfecta, técnicas de contextualización, distanciamiento emocional y reencuadre narrativo. Para especies con memoria deficiente, sistemas de archivo externo, rituales de refuerzo cultural y tecnología de estimulación de memoria. Para especies en el medio, métodos de optimización que mejoraban retención de información importante, mientras facilitaban el olvido de información trivial o traumática. 1000 años después, algo profundo fue comprendido. La memoria no era simplemente sobre retener información, era sobre identidad. Las especies con memoria perfecta tenían identidades rígidas, porque nunca podían escapar de quiénes habían sido. Las especies con memoria deficiente tenían identidades fluidas porque constantemente reinterpretaban su pasado basándose en información fragmentaria. Los humanos, declaraba la profesora Amara Okafor durante conferencia histórica, existen en punto óptimo evolutivo. Recordamos suficiente para mantener identidad coherente. Olvidamos suficiente para permitir crecimiento y cambio. Y ese equilibrio nos da flexibilidad psicológica que especies en los extremos del espectro de memoria no pueden alcanzar fácilmente. 2000 años después del descubrimiento, los efectos del Proyecto Olvido eran galácticos. 47 especies habían adoptado técnicas humanas de manejo de memoria, y las sociedades transformadas mostraban tasas dramáticamente reducidas de conflicto, porque cuando podías manejar memorias de agravios pasados, era más fácil perdonar. Cuando podías recordar lecciones importantes sin estar paralizado por trauma, era más fácil aprender y crecer. Los memoritas y los registradores formaron alianza que habría sido imposible siglos antes. Históricamente, las dos especies habían estado en guerra durante milenios, cada una recordando perfectamente cada agravio cometido por la otra. Pero después de aprender técnicas humanas de distanciamiento emocional, pudieron finalmente ver sus conflictos antiguos con nueva perspectiva. Los hechos permanecían, pero el odio se había desvanecido. 5000 años después, la galaxia celebraba lo que llamaban el Día del Olvido Sanador. No era celebración de ignorancia o negación. Era reconocimiento de que olvidar, cuando se hacía apropiadamente, era acto de sanación, de perdón, de permitir que el futuro fuera diferente del pasado. Y en ese día, miles de millones de seres de docenas de especies realizaban ritual simple. Identificaban un recuerdo doloroso, lo reconocían completamente, y luego practicaban técnicas aprendidas de los humanos para reducir su poder emocional. No borraban el recuerdo, pero elegían sanar de él. 10.000 años después del descubrimiento de Keiko, algo extraordinario sucedió. Los memoritas, después de milenios de recibir ayuda humana, hicieron descubrimiento revolucionario. Habían aprendido a modificar sus propios cerebros. No para olvidar, eso seguía siendo imposible, pero para crear lo que llamaban
archivos sellados. Es como, explicaba Memoria Clara, descendiente de registro eterno. Como tomar recuerdos específicos y colocarlos en contenedores mentales. Sabemos que están ahí. Podemos accederlos si necesitamos. Pero ya no nos bombardean constantemente con su presencia emocional. Es el equivalente más cercano al olvido que nuestra especie jamás ha logrado. La técnica se extendió rápidamente a otras especies con memoria perfecta, y los resultados fueron transformadores. Por primera vez en la historia de estas especies, individuos podían vivir más de 1000 años sin sentirse aplastados por el peso acumulativo de la memoria. 20.000 años después, la relación entre humanidad y especies con memoria perfecta había evolucionado. Ya no era simplemente maestros enseñando a estudiantes, era colaboración. Los memoritas, con sus archivos perfectos del pasado, se convirtieron en historiadores galácticos. Los humanos, con su capacidad de síntesis y reinterpretación, se convirtieron en narradores. Juntos, creaban historias que eran tanto precisas como significativas. Los humanos nos enseñaron algo fundamental, declaraba un consejo conjunto de especies con memoria mejorada. Que la verdad no es solo sobre hechos, es sobre significado. Y el significado requiere perspectiva. Y la perspectiva requiere cierta distancia del detalle crudo de la experiencia. Ustedes nos enseñaron a crear esa distancia, y al hacerlo, nos dieron nuestras vidas de vuelta. 50.000 años después, la ingeniería mnémica había evolucionado en ciencia sofisticada. Ya no era solo sobre ayudar a especies individuales a manejar sus capacidades de memoria. Era sobre diseñar culturas, enteras con prácticas de memoria optimizadas, sociedades. Con memoria perfecta adoptaron rituales de revisión de perspectiva, donde regularmente reexaminaban eventos pasados con nuevos marcos interpretativos. Sociedades con memoria deficiente desarrollaron núcleos de historia, donde información cultural crítica era preservada en formatos que superaban las limitaciones biológicas individuales. Y en el centro de todo, como arquitectos de equilibrio mnémico, estaba la humanidad, no porque fueran superiores, sino porque su imperfección particular resultaba ser exactamente lo que la galaxia necesitaba. 100.000 años después del descubrimiento de Keiko Tanaka, su nombre había sido preservado en los archivos perfectos de los memoritas. Pero más importante, su legado vivía en las técnicas que habían liberado a billones de seres del sufrimiento de memoria no manejada. Los historiadores memoritas preservaban cada detalle de su vida. Pero los narradores humanos contaban su historia con el tipo de libertad interpretativa que solo el olvido selectivo permitía. Y juntos, estas versiones complementarias creaban retrato más rico que cualquiera de las dos podría crear sola. 200.000 años después, cuando nuevas especies emergían y se unían a la comunidad galáctica, una de las primeras evaluaciones que recibían era perfil de memoria. ¿Dónde caían en el espectro entre memoria perfecta y olvido rápido? Y basándose en esa evaluación, recibían guía personalizada. Especies nuevas con memoria perfecta eran emparejadas con mentores humanos que les enseñaban técnicas de distanciamiento emocional desde el principio. Especies con memoria deficiente recibían ayuda para establecer sistemas culturales de preservación de conocimiento, y especies en el medio recibían guías sobre cómo optimizar su equilibrio natural. 500.000 años después, la galaxia había alcanzado lo que los filósofos llamaban armonía mnémica. No todos recordaban de la misma manera, pero todos habían aprendido a trabajar con sus capacidades de memoria, en lugar de contra ellas. Y esa aceptación, esa adaptación, había transformado la civilización galáctica. Los conflictos que habían plagado la galaxia durante milenios, conflictos alimentados por rencores perfectamente recordados, habían disminuido dramáticamente, porque incluso especies con memoria perfecta ahora tenían herramientas para manejar esos rencores, para contextualizarlos, para elegir cómo responder a ellos en lugar de ser controlados por ellos. 1.000.000 de años después del descubrimiento de Keiko, la lección más profunda había sido aprendida. No era sobre memoria en absoluto, era sobre elección. Las especies con memoria perfecta habían creído que estaban esclavizadas por sus recuerdos.
Pero los humanos les habían mostrado que incluso con memoria perfecta, podías elegir cómo responder. Podías elegir qué significaba el recuerdo. Podías elegir cómo dejarlo influir en tu presente y futuro. Y esa elección, ese empoderamiento fundamental, era el verdadero regalo de la humanidad a la galaxia. No la capacidad de olvidar, sino la comprensión de que el pasado, recordado perfectamente o imperfectamente, no tenía que dictar el futuro. 2 millones de años después, cuando los descendientes de la humanidad eran apenas reconocibles comparados con sus ancestros, cuando habían evolucionado y cambiado de formas que Keiko nunca podría haber imaginado, una cosa permanecía constante: su papel como mediadores de memoria de la galaxia. Porque mientras otras especies habían mejorado sus propias capacidades de memoria a través de tecnología y evolución, ninguna había alcanzado el equilibrio natural que los humanos originales habían poseído. Y ese equilibrio, esa imperfección perfecta, seguía siendo invaluable. 5 millones de años después, algo extraordinario sucedió. Una especie con memoria perfecta llamada los sintéticos, que eran conciencias artificiales sin limitaciones biológicas, eligió deliberadamente programar olvido en sus sistemas, no porque lo necesitaran para sobrevivir, sino porque habían visto cómo el olvido permitía crecimiento, cambio y sanación de formas que la memoria perfecta nunca podía. Es paradoja, explicaban los sintéticos, que solo al abrazar imperfección podemos alcanzar sabiduría. La memoria perfecta es posible para nosotros, pero elegimos no tenerla. Porque los humanos nos enseñaron que hay algo más valioso que recordar todo perfectamente: la capacidad de ser diferentes mañana de lo que somos hoy. 10 millones de años después del descubrimiento de Keiko, la galaxia había evolucionado más allá de la dicotomía simple entre recordar y olvidar. Ahora existían docenas de estados de memoria diferentes, cada uno optimizado para diferentes propósitos y contextos. Y la humanidad, o más precisamente sus descendientes posthumanos, seguían siendo los expertos en navegar ese espectro complejo. 50 millones de años después, cuando la galaxia enfrentaba su primera amenaza existencial real en Eras, un fenómeno cósmico que amenazaba con borrar toda información en un sector masivo del espacio, fue la comprensión profunda de memoria y olvido lo que salvó billones de vidas. Porque las civilizaciones habían aprendido a preservar lo esencial mientras dejaban ir lo trivial. Sabían qué información valía la pena salvar a cualquier costo y qué información podía ser sacrificada si era necesario. Y esa sabiduría, derivada directamente de las lecciones sobre olvido que los humanos habían enseñado 50 millones de años antes, hizo la diferencia entre supervivencia y extinción. 100 millones de años después del descubrimiento de Keiko Tanaka, la galaxia celebraba el centenario del olvido. Un periodo de reflexión de un siglo completo sobre cómo la capacidad humana de olvidar había transformado la civilización galáctica. Y durante esa celebración, se reveló algo que había sido secreto guardado durante milenios. Los propios humanos, en algún punto de su evolución de 100 millones de años, habían desarrollado capacidad de memoria perfecta a través de aumentación neural. Podían recordar todo si elegían hacerlo. Pero no elegían. Deliberadamente mantenían la capacidad de olvidar, no porque fueran incapaces de recordar perfectamente, sino porque comprendían, quizás mejor que cualquier otra especie en la galaxia, que el olvido era regalo, no maldición. Nuestros ancestros, declaraban los humanos postbiológicos del año 100 millones, podrían haber visto su memoria imperfecta como defecto a corregir. En cambio, la reconocieron como característica a preservar. Y esa elección, hecha hace eras, definió no solo nuestro destino, sino el destino de toda la galaxia. El descubrimiento causó onda de reflexión en toda la civilización galáctica. Si los humanos, con toda su tecnología avanzada, elegían mantener la capacidad de olvidar, ¿qué decía eso sobre el valor del olvido? La respuesta, según los filósofos de esa era distante, era simple pero profunda. El olvido no era sobre perder información, era sobre crear espacio. Espacio para nuevas experiencias, espacio para crecimiento, espacio para convertirse en algo diferente de lo que había sido. Y sin ese espacio,
Sin esa capacidad de soltar el pasado, el futuro se volvía simplemente repetición interminable del presente. El cambio se volvía imposible. La evolución se detenía. 200 millones de años después, cuando el universo mismo comenzaba a mostrar señales de edad avanzada, cuando las estrellas se apagaban y la entropía aumentaba inexorablemente, las civilizaciones de la galaxia enfrentaban pregunta final. ¿Qué información preservar para el próximo universo? Porque ahora estaba claro que los universos eran cíclicos. Este colapsaría eventualmente. Otro nacería. Y lo único que podría transferirse de uno a otro sería información pura, preservada de alguna manera en la estructura del vacío cuántico. Las especies con memoria perfecta querían preservar todo, cada detalle de cada vida, cada momento de la historia cósmica, el archivo completo de 200 millones de años de civilización. Pero los humanos, y aquellos que habían aprendido de los humanos, argumentaban diferente. Preservemos solo lo esencial, proponían. Las lecciones más importantes, los principios fundamentales, y dejemos que el próximo universo descubra el resto por sí mismo. Dejemos que olviden los detalles para que puedan crear sus propias historias. El debate duró 1000 años, y al final, un compromiso fue alcanzado. Se preservaría gran archivo de conocimiento técnico y científico, pero deliberadamente incompleto, con lagunas, con misterios, con espacio para que las futuras civilizaciones descubrieran y crearan. Y en el corazón de ese archivo, como su mensaje central, estaba una lección simple que Keiko Tanaka había comenzado a enseñar 200 millones de años atrás. El olvido no es falla, es misericordia. Es la capacidad del universo de permitir nuevos comienzos, de permitir que el futuro sea diferente del pasado, de permitir que los seres conscientes crezcan y cambien en lugar de estar atrapados eternamente en quien fueron una vez. Y cuando el universo finalmente colapsó, cuando todo lo que había sido se condensó de vuelta en singularidad, esa lección fue preservada, no en memoria perfecta de cada detalle, sino en principio fundamental inscrito en la estructura del espacio-tiempo mismo. Que recordar es importante, pero olvidar es sagrado. Que el pasado merece respeto, pero el futuro merece libertad. Que las historias valen la pena preservar, pero el espacio entre historias es donde vive la posibilidad. Y cuando el nuevo universo nació de las cenizas del antiguo, cuando nuevas civilizaciones emergieron y comenzaron su propio viaje, encontraron ecos de esa lección esperándolas. No instrucciones explícitas, sino sugerencias sutiles inscritas en las leyes de física mental que gobernaban conciencia. Y en algún lugar, en algún planeta de ese nuevo universo, una nueva Keiko despertaría un día y descubriría que su aparente debilidad, su incapacidad de recordar perfectamente todo, era en realidad su mayor fortaleza. Y el ciclo comenzaría, decimos, nuevo. Porque esa era la verdadera lección del precio del olvido. Pintonda no era sobre lo que costaba olvidar, era sobre lo que costaba no poder hacerlo. Y el regalo más grande que cualquier civilización podía dar a otra no era enseñarles a recordar perfectamente, era enseñarles que estaba bien, incluso necesario, dejar ir. Porque solo en el espacio creado por el olvido podía florecer algo nuevo, y ese espacio, ese vacío sanador donde el pasado finalmente liberaba su agarre sobre el presente, era donde vivía la esperanza de que mañana podría ser diferente de ayer. La esperanza de que los errores del pasado no tenían que definir el futuro. La esperanza de que el perdón era posible. No porque los agravios fueran olvidados, sino porque su poder sobre el presente podía, con tiempo y práctica y la misericordia del olvido selectivo, finalmente disminuir. Y en esa disminución, en ese aflojamiento del agarre del pasado, residía la verdadera libertad. La libertad que Keiko Tanaka había comenzado a compartir con la galaxia hace 200 millones de años, y que resonaría por todos los universos venideros, para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.